Bueno, a nuestro equipo nos toca exponer sobre la dialéctica de la dependencia los 3 primeros capítulos. El primer capítulo consiste sobre que nos explica cómo es que surge el capitalismo en Latinoamérica. Esto a base de una colonia productora de metales y géneros exóticos. Da como resultado el aumento del flujo de mercancías, lo que originará el desarrollo del capital comercial y bancario en Europa. La revolución industrial da origen a diversas independencias en Latinoamérica. Esto da como resultado a la exportación de productos hacia la metrópoli inglesa, originando competencia entre los países e ignorándose entre unos a los otros. A partir de ello, las relaciones de América Latina con los centros capitalistas europeos se insertan en una estructura definida. En otras palabras, es a partir de entonces que se configura la dependencia como una relación subordinada, dejándonos ver que el futuro de la independencia no puede ser por ende sino más dependencia. En este sentido, la conocida fórmula de André Gunder Frank sobre el desarrollo del subdesarrollo es impecable, como impecables son las conclusiones políticas a las que ella conduce, debido a que la situación colonial no es lo mismo que la situación de dependencia. Es allí donde reside la debilidad real del trabajo de Frank, como lo podemos ver. Retomando lo antes dicho, aunque se dé una continuidad entre ambas, no son homogéneas, como bien lo dice Canguilhem, cito: el carácter progresivo de un acontecimiento no excluye la originalidad del acontecimiento. La creación de industrias modernas se habría visto fuertemente obstaculizada si no se hubiera contado con los países dependientes, y debido a realizarse sobre una base estrictamente nacional. Debido a esto, el fuerte incremento de la clase obrera industrial y contando con los medios de subsistencia de origen agropecuario fue lo que permitió profundizar la división del trabajo y especializar a los países industriales. En ese sentido, lo que importa considerar aquí es que las funciones que cumple América Latina en la economía capitalista mundial trasciende la manera respuesta a los requerimientos físicos inducidos por la acumulación en los países industriales. El capítulo 2, el secreto del intercambio desigual, habla sobre la plusvalía relativa y que está ligada fuertemente a la desvaloración de los bienes y salario, para lo que concurre la productividad del trabajo, mediante la incorporación al mercado mundial de bienes y salario, donde nos menciona también que América Latina desempeña un papel significativo en el aumento de la plusvalía relativa en los países industriales. Asimismo, el aumento de la capacidad productiva de trabajo conduce a un consumo más proporcional de materias primas, donde nos menciona que a más productividad hay más plusvalía relativa y desciende el valor del capital variable, que es la compra de la fuerza de trabajo, y esto a favor del capital constante, que son los medios de producción. Se eleva la composición y el valor del capital. También se considera que el aumento de la plusvalía tiende a ser una baja en la cuota de la ganancia, contradicción crucial para la acumulación capitalista, donde incrementando aún más la plusvalía o induciendo una baja paralela en el valor del capital constante. Otro mecanismo es la oferta mundial de las materias primas industriales. Es mediante el aumento de una masa de productos cada vez más baratos en el mercado internacional. Y como América Latina no solo alimenta la expansión cuantitativa de la producción capitalista, en los países industriales, sino que también contribuye a que se aseguren los problemas o escollos que el carácter contradictorio de la acumulación en el capital crea esa expansión. Según esa propuesta, el problema del desarrollo era el resultado de un asunto comercial entre naciones, que proporciona el deterioro de los términos de intercambio, en prejuicio de la región, proceso que se revertiría por la propuesta de la marcha del proceso de industrialización. Del capítulo 2, la segunda parte, que va del párrafo 9 al 17, básicamente nos habla acerca del resultado de la ley
de oferta y demanda que desempeña un papel decisivo en la fijación de los precios. Las naciones no industriales que éstas se han vuelto económicamente débiles, ya que el deterioro comercial las ha forzado a producir en mayor escala, y también busca suprimir las relaciones económicas internacionales que se basan en un valor de cambio. El mercado mundial alcanza formas más desarrolladas. El uso de la violencia política y militar para explotar a las naciones débiles ha provocado la expansión del mercado mundial, que es la base sobre la cual opera la división internacional del trabajo entre naciones industriales y no industriales. Conviene distinguir los mecanismos que operan en el interior de la misma esfera de producción, ya se trate de productos manufacturados o de materias primas. Una mayor productividad de trabajo de una nación puede presentar precios de producción inferiores. Este fenómeno se presenta sobre todo a nivel de la concurrencia entre las naciones industriales y menos entre las que producen bienes primarios, ya que entre las primeras que las leyes capitalistas de intercambio se ejercen de manera plena. El mero hecho de que unas produzcan bienes que las demás no producen o no las pueden hacer con la misma facilidad permite que las primeras eludan a la ley del valor, es decir, vendan sus productos a precios superiores a su valor, configurando así un intercambio desigual. Frente a estos mecanismos de transferencia de valor fundados sea en la productividad, ya sea en un monopolio de producción, podemos identificar uno en especial. Dicho mecanismo es de compensación y puede verificarse tanto en el plano del intercambio de productos similares como de productos originarios de diferentes esferas de producción. Lo que importa señalar es que para incrementar la masa de valor producida, el capitalista debe necesariamente echar mano de una mayor explotación de trabajo a través del aumento de su intensidad, ya sea mediante la prolongación de la jornada de trabajo. Los hechos todos concurren a aumentar la masa de valor realizada y por ende la cantidad de dinero obtenida a través del intercambio. Lo que parece claramente es que las naciones desfavorecidas por intercambio desigual no buscan tanto corregir el desequilibrio entre los precios y el valor de sus mercancías exportadas, más bien compensar la pérdida de ingresos generados por el comercio internacional a través del recurso a una mayor explotación del trabajador. Bajo este ángulo, la transferencia de valor es una transferencia de plusvalía que se presenta desde el punto de vista del capitalista que opera en la nación desfavorecida. Y bueno, en América Latina contribuyó a incrementar la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia en los países industriales, pero para ella tuvo efectos rigurosamente opuestos a los que se había pensado. Dialéctica de la dependencia. Capítulo 3. La superexplotación del trabajo. Este capítulo nos habla sobre el aumento de la intensidad del trabajo logrado a través de una mayor explotación. La prolongación entra en este mismo ámbito, es decir, se da el aumento de la plusvalía absoluta en su forma clásica. Lo que lo diferencia del primero es que aquí se aumenta el tiempo de trabajo excedente, que es aquel en el que el obrero sigue produciendo después de haber creado un valor equivalente al de los medios de subsistencia para su propio consumo. Pero hay un tercer procedimiento, el cual consiste en reducir el consumo del obrero más allá de su límite normal, lo cual implica un modo específico de aumentar el tiempo de trabajo excedente. Hay 3 mecanismos identificados. El primero, la intensificación del trabajo. El segundo, la prolongación de jornada de trabajo. Y por último, la expropiación de parte del trabajo necesario al obrero para poner su fuerza de trabajo. Estos 3 configuran un modo de producción fundados exclusivamente en la mayor explotación del trabajador y no en el desarrollo de su capacidad productiva. Hay que tener presente que la producción capitalista supone la apropiación directa de la fuerza de trabajo y no solo de los productos del trabajo. En este sentido, la esclavitud es un modo de trabajo que se adecúa más al capital que la servidumbre. Unos ejemplos serían las minas de oro y plata de México y Perú o las plantaciones cañeras de Brasil. Pero, salvo en la hipótesis de que la oferta de trabajo sea totalmente elástica, el régimen de trabajo esclavo constituye un obstáculo al rebajamiento indiscriminado de la remuneración del trabajador. En otros términos,
El régimen de trabajo esclavo es incompatible con la superexplotación del trabajo. Dialéctica de la dependencia, capítulo 3, parte 2. Como se acaba de mencionar en la primera parte, podemos observar que el trabajador con salarios mínimos, así como los esclavos, son los más afectados, ya que trabajan jornadas excesivas y trabaja por lo que producen, a diferencia de un asalariado, que trabaja por lo que sabe hacer, por sus capacidades. Esto genera que la superexplotación del esclavo, el cual prolonga sus jornadas de trabajo más allá de los límites fisiológicos admisibles y no descansa lo suficiente, sea deficiente y que su vida laboral sea muy corta, ya que generalmente tendrán un agotamiento prematuro, incapacidad e incluso la muerte. Por esto se deberá reemplazar a los trabajadores de manera constante y esto genera aún más superexplotación de trabajadores. Podemos observar además que no es lo más efectivo, ya que en 1850 en Brasil se decidió no hacer uso de esclavos para la realización en la preparación del café y se prefirió usar el régimen asalariado, con lo que además de seguir la ley sobre la abolición de la esclavitud, se observó que el trabajo era mejor y de más calidad. Con el sistema mixto de servidumbre y de trabajo asalariado, América llega al capitalismo. El capital busca crear su propio modo de circulación y esto es lo que América Latina debe de aprender a crear, sin los errores que se cometieron en el capitalismo industrial.